Las tropas chinas y aliados están reuniendo una fuerza invasora en la frontera sur de Estados Unidos. Sus filas están llenas de soldados de Brasil, Venezuela, Bolivia y otros países de América Latina. En años recientes, Estados Unidos permitió que América Latina se deslizara hacia los brazos de China. Ahora están pagando caro por ello. Todos los países al sur de la frontera estadounidense son ahora aliados de China y Estados Unidos podría no resistir el próximo conflicto. Este escenario extremadamente aterrador está listo para suceder si los Estados Unidos no frenan la expansión de la influencia china en América Latina. China ha estado usurpando durante años el poder e influencia que Estados Unidos una vez ejerció sobre los países del sur. Una región que antes no preocupaba a Estados Unidos podría convertirse en su mayor adversario. Pero ¿cómo podría suceder esto? ¿Cómo podría China robarse a América Latina justo debajo de la nariz de los Estados Unidos? Descubrámoslo. Con el enfoque de Estados Unidos en el Medio Oriente y Asia, China observaba a América Latina. En el 2000, menos del 2% de las importaciones a América Latina provenían de China. No obstante, con el crecimiento económico acelerado, sus exportaciones alcanzaron a nivel global. En 2010, el comercio entre China y América Latina se incrementó a un promedio anual del 31%, alcanzando $180 mil millones al año. Una década después, el comercio entre China y América Latina alcanzó $450 mil millones y sigue creciendo. En Brasil, un país con la economía más grande de la región, China aumentó el comercio bilateral de $2.000 millones en el año 2000 a $100 mil millones para 2021. Como en muchos países latinoamericanos, el comercio con China es una gran parte de sus importaciones y exportaciones. El 30% de las exportaciones brasileras se dirigen a China, incluyendo el 80% de su soya y el 60% de su mineral de hierro. Esta historia se repite en muchos países latinoamericanos. Se estima que el comercio de Estados Unidos con América Latina es de casi $2 billones, pero a medida que China crece económicamente en la región, el comercio de Estados Unidos disminuirá. Sin embargo, hay mucho más en juego que solo dinero. El poder e influencia están cambiando. Si Estados Unidos no es cuidadoso, podría haber gobiernos en América Latina reemplazados por regímenes pro-chinos. Pero retrocedamos un segundo. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo Estados Unidos permitió que China ganara tanta influencia en la región vecina? El descuido de Estados Unidos junto con las decisiones calculadas de China han generado grandes resultados. China usa América Latina para exportar soya, cobre, petróleo, aceite y otros materiales brutos. Todas estas cosas ayudan con el desarrollo industrial de su economía. China suministra productos tecnológicos y otros bienes manufacturados a cambio. Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay forman parte de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China, que también es un instrumento económico y de influencia para Beijing. Cuando América Latina se vislumbró como un potencial centro económico que podría perjudicar a Estados Unidos, China no desaprovechó la oportunidad. Primero invirtió en América Latina. China, al invertir en economías en desarrollo, se percibió como un aliado que podría enriquecer a ciertos países latinoamericanos. Desde el 2000, China ha invertido más de $75 mil millones en materias primas de América Latina. Incluye refinerías y plantas de procesamiento en zonas con carbón, gas natural, petróleo y uranio. Con la evolución tecnológica y la creciente importancia de las baterías para autos eléctricos, China invirtió $4.5 mil millones adicionales en la producción de litio en México y el Triángulo del Litio de Argentina, Bolivia y Chile. Más de la mitad de las reservas de litio del planeta se encuentran en estos tres países. Power China tiene más de 50 proyectos en América Latina. Adquieren grandes recursos y generan energía para muchas naciones. Lamentablemente, esto se realiza de forma insostenible, provocando preocupaciones ambientales. No obstante, las inversiones de China en América Latina superan la destrucción planetaria para algunos gobiernos. Cuanto más dinero invierte China en países con economías en desarrollo, más poder se apoderan. Se pueden hacer sobornos a políticos poderosos y el dinero habla en la mayoría del mundo. También está el hecho de que es difícil decir no a una nación que está proporcionando a tu país empleos, ingresos y comercio. Cuanto más invertía China en América Latina, más fácil era para ellos impulsar políticas y decisiones económicas a su favor. Todo esto ocurrió mientras Estados Unidos se enfocaba en otras partes del mundo. Hubo informes de expertos en geopolítica de América Latina alertando al gobierno que, si se descuidaba a Sudamérica, los acuerdos comerciales chinos y su influencia se incrementarían alarmantemente en la región, lo que finalmente ocurrió. El Banco de Desarrollo de China comenzó a financiar proyectos de energía solar y eólica. Financiaron la construcción de la mayor planta solar de Latinoamérica en Jujuy, Argentina, y el parque eólico de Punta Sierra en Coquimbo, Chile. Como líder mundial en energía renovable, China ya contaba con la experiencia para ofrecer contratos beneficiosos para ellos y los países latinoamericanos.
Es importante mencionar que Estados Unidos financia a numerosas empresas de América del Sur y Central. No obstante, muchas inversiones de China no incluyen estipulaciones y a menudo hay que seguir ciertas regulaciones con el dinero de Estados Unidos. Pero China no solo ha invertido en el sector energético, también han liderado otros proyectos económicos significativos, ganando aún más apoyo de los líderes latinoamericanos. La infraestructura es el pilar de una nación. China lo sabe, ya que ha invertido fuertemente en su propia infraestructura, lo cual es una de las razones por las que han podido hacer crecer su economía a un ritmo asombroso. Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay son todos miembros del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Esta es una rama que China usa para financiar construcciones en toda América Latina. Han invertido en puertos, ferrocarriles y canales. Pero en la era tecnológica, China ha adoptado formas de inversión más perjudiciales. China ha financiado a países latinoamericanos para el desarrollo de inteligencia artificial en la nube, ciudades inteligentes y tecnología 5G. Huawei es una gran corporación multinacional de tecnología china. Ha invertido mucho dinero en América Latina y algunos líderes lo han acogido bien, pese a las advertencias de Estados Unidos de que el equipo de Huawei podría exponer a los países a ciberataques chinos. No obstante, las propuestas de China resultan irresistibles para muchos, en particular porque naciones de América Latina como Argentina y Brasil se apoyan en gran medida en sus redes móviles. China está facilitando la infraestructura necesaria a más países, mejorando su imagen ante los líderes y políticos de América Latina. Es probable que China esté recolectando datos e influyendo en las noticias, medios y anuncios que muchos en América Latina ven. Probablemente han usado sus inversiones e infraestructura para influir en la percepción de los latinoamericanos sobre China. Son cosas como estas las que inicialmente le cuestan dinero a China, pero crean un retorno de inversión que es mucho más que solo un flujo de fondos con el tiempo. También han permitido que China gane más poder sobre muchos países latinoamericanos. Otra gran inversión que China ha hecho en América Latina no es lo que podrías pensar. China y Brasil comenzaron a trabajar en un programa conjunto de investigación y producción de satélites en 1988, y la instalación espacial más grande de China se encuentra fuera de la nación, en el desierto de la Patagonia, en Argentina. Así es, China ha invertido en programas espaciales latinoamericanos, lo que podría no parecer el mejor uso de fondos, pero ha dado grandes beneficios para China. Han construido estaciones terrestres en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Cada nueva inversión en América Latina trae consigo dinero y empleos para los ciudadanos del país. En tiempos difíciles, a las personas no les importa el origen de sus trabajos, solo que existan. Dicho esto, cualquier trato con China casi siempre incluirá un componente que fortalezca la posición de Beijing en el país. Se ha convertido en una gran preocupación para los Estados Unidos que la deuda o influencia política de China parecen estar influyendo cada vez más en las políticas de América del Sur. Las inversiones en programas espaciales podrían implicar sobornos a políticos indulgentes con prácticas chinas en América Latina. También podría facilitar que China controle a personas en el poder en el futuro. Mientras más endeudamiento de líderes o economías completas, a China ganarán más poder regional. La pandemia de coronavirus también presentó a China una oportunidad única en América Latina. China enviaba estratégicamente mascarillas y otros equipos de protección personal a las naciones de América Latina para fortalecer las relaciones, mientras los países se apresuraban en adquirir estos suministros vitales. Es lamentable que se usen vidas humanas para ganar influencia. Así es nuestro mundo. Mientras Estados Unidos buscaba más equipos de protección, China estaba en posición de suministrar mascarillas y kits de prueba a naciones globales. Ahora, con China, las cosas no siempre son lo que parecen. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportan más de 1.1 millones de muertes por coronavirus en Estados Unidos y alrededor de 120,000 en China. Claramente, el número chino es inexacto. Esto es porque el gobierno instruyó a los médicos a no registrar coronavirus como causa de fallecimiento en los certificados. También simplemente no informaron muchas fatalidades de coronavirus en la nación. Lo que esto significa es que a China no le preocupa particularmente ser transparente acerca de cómo le fue al país durante la pandemia. Lo que les preocupaba era cómo se veía China durante la crisis. Es probable que ya hayan muerto millones y millones de personas durante la pandemia debido a los duros procedimientos de confinamiento y las capacidades de respuesta inadecuadas en muchas partes de China. No obstante, en vez de proporcionar mascarillas y equipo de protección personal a sus ciudadanos, China las distribuía globalmente para potenciar su economía, aprovechando estos suministros esenciales para establecer nuevos acuerdos comerciales e incrementar su influencia en algunas regiones. Para octubre de 2020, meses tras el cierre mundial por el coronavirus, China había distribuido 179,000 millones de mascarillas, 1.73 millones de trajes protectores y 543 millones de kits de prueba a 150 países.
No está claro cuánto de este equipo se mantuvo dentro de China para ayudar al gobierno a combatir el virus allí, pero es difícil creer que China estaba más preocupada por ayudar a los demás por la bondad de sus corazones. Es mucho más probable que China aprovechó la situación para hacer que Beijing parezca más favorable a otros gobiernos. Pero no todos los países recibieron el mismo trato. Las naciones latinoamericanas donde China vio inversiones estratégicas obtuvieron más equipo, mientras que otras, aunque necesitaban los equipos de protección personal y pruebas tanto como las demás, recibieron menos. La pandemia en América Latina permitió a China obtener más influencia diplomática a costa de los Estados Unidos. Por terrible que sea, la pandemia hizo que América Latina dependiera aún más de China, lo cual fue una gran noticia para Beijing y una terrible noticia para todos los demás. Al mismo tiempo que muchos gobiernos casi se cerraban por completo, China continuó comprando carne de Uruguay, cobre de Chile, petróleo de Colombia y soya de Brasil. Esto ayudó a estos países a resistir la tormenta mientras los endeudaba aún más con China. Sin embargo, incluso en la pandemia, China siguió invirtiendo en países de Latinoamérica. En 2020, la mayor parte de los 17.000 millones de dólares que China invirtió en el extranjero y en préstamos se destinó a Sudamérica. El Banco de Exportación e Importación de China prestó 137.000 millones de dólares a los gobiernos latinoamericanos a cambio del petróleo para alimentar su economía. No obstante, China no proporcionaba a estos gobiernos fondos para su recuperación en tiempos difíciles. En cambio, hay planes mucho más siniestros en juego. Considera Venezuela. Ha solicitado más préstamos de China que cualquier país latinoamericano. Venezuela actualmente le debe a China más de 60.000 millones de dólares que no puede pagar. Esto ha creado lo que se llama una trampa de deuda que llevará al país a incumplir sus pagos. Venezuela está esencialmente a merced de China. Beijing puede negociar cualquier plan de pago que desee, y el gobierno venezolano tiene poco que hacer al respecto. China ha hecho que algunos países de América Latina dependan en gran medida de su comercio. El 39% de las exportaciones chilenas se dirigen a China. Si Beijing desea algo de Chile, solo necesita amenazar con cesar sus compras, y Chile tendría que acceder a las demandas chinas o enfrentarse a un colapso económico. Una vez más, los expertos han alertado a Estados Unidos y América Latina sobre los riesgos de permitir el incremento de poder e influencia de China en la región, y podría ser muy tarde para frenar el control creciente de China. Entonces, 3 razones principales permitieron a China arrebatar gran parte de América Latina a Estados Unidos. Inicialmente, invirtieron en diversos proyectos y prestaron gran cantidad de dinero, endeudando a gobiernos o permitiéndoles influir en decisiones estratégicas. Además, se aprovecharon de naciones necesitadas antes, durante y tras la pandemia, logrando que estos países dependieran enormemente de China. Aprovecharon la atención de los Estados Unidos en el Pacífico Asiático y el Medio Oriente para consolidar su poder e influencia en América Latina. También hubo varios errores en los últimos años cometidos por el gobierno de los Estados Unidos, que empujaron a América Latina hacia los brazos de China. Trump redujo el comercio con gran parte de la región y renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, haciéndolo menos ventajoso para algunos países latinoamericanos. Durante la administración Obama se descuidó el comercio en el hemisferio occidental, mientras China incrementaba sus inversiones en América Latina. Expertos advirtieron en ambas administraciones sobre la necesidad de que Estados Unidos reenfoque su atención en América Latina, dado que China se ha convertido en un competidor estratégico con creciente influencia. Lamentablemente, como antes, se ignoraron todas esas advertencias. Ahora que sabemos cómo China ha estado robando América Latina a los Estados Unidos, volvamos en el tiempo. Durante años, Estados Unidos dominó América Latina, ahora todo se desmorona. En 1823, Estados Unidos creó la Doctrina Monroe para frenar la influencia europea en América. En este punto, el hemisferio occidental dominaba el mundo en su mayoría sin desafíos. Eso cambiará obviamente en el futuro. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos reenfocó su atención en América del Sur para prevenir la expansión del comunismo cerca de su territorio. No funcionó en todas las naciones, pues Cuba se alió con la Unión Soviética, pero China todavía no era una amenaza. En este periodo, Estados Unidos fortaleció su dominio sobre América Latina, manteniendo a las potencias no occidentales lejos del hemisferio occidental. Durante la Guerra Fría, varios gobernantes autoritarios se consolidaron en países latinoamericanos. La Agencia Central de Inteligencia respaldó golpes de Estado en algunos, y la población derrocó regímenes opresivos en otros. Sin embargo, muchos gobiernos de esta región aún estaban sumidos en la corrupción y autoritarismo. Recientemente, varias naciones latinoamericanas han optado por elecciones más democráticas. Por ejemplo, Rusia y Estados Unidos apoyaron a distintos candidatos en las elecciones venezolanas de 2018. Rusia envió al grupo Wagner, mercenarios, a la región para proteger al presidente Nicolás Maduro ante las protestas de la oposición apoyada por Estados Unidos.
Y cuando Rusia se involucra en la política extranjera, es una apuesta segura que China tomará algún tipo de interés en lo que está sucediendo. Rusia usa un enfoque más directo y visible en asuntos internacionales, mientras que China suele influir políticas a escondidas para lograr sus objetivos. Así, mientras Rusia financiaba a candidatos autoritarios en Latinoamérica y les brindaba apoyo, China manipulaba a gobiernos enteros para endeudarlos con Beijing, promoviendo su dependencia. En 2017, China puso sus ojos en Panamá, uno de los países más importantes para el comercio en toda América Latina. Esto se debe al Canal de Panamá, que permite a los barcos pasar entre los océanos Atlántico y Pacífico, sin tener que viajar alrededor de la punta de Sudamérica. Aproximadamente 270.000 millones de dólares en carga atraviesan el canal anualmente, una suma enorme de dinero. Fue en 2017 cuando el presidente Xi visitó el país y propuso 16 acuerdos diferentes al gobierno panameño. La intención de Xi era aprovechar la posición estratégica de Panamá para ayudar a elevar el comercio e influencia chinos en la región. Se inició un plan para impulsar el comercio y fomentar la cooperación regional. China se dio cuenta de que después de que sus barcos de carga descargaran mercancías en Panamá, podrían luego cargar exportaciones de América Latina y América del Norte antes de regresar a China. Entonces valía la pena pasar de nuevo por el Canal de Panamá en lugar de tomar la ruta más barata alrededor de Europa con un barco vacío. Esto beneficiaría al gobierno de Panamá, ya que a una línea oceánica le cuesta cerca de $1 millón cruzar en una sola dirección a través del canal, y terminaría siendo una situación en la que ambos, China y Panamá, saldrían ganando, al mismo tiempo que fomentaría una relación más fuerte entre los dos países. En esta situación, Estados Unidos se percató. Se preocuparon mucho por lo que significaría si China influenciaba la política y las decisiones de Panamá, por lo que el gobierno de Estados Unidos ejerció enormes presiones sobre Panamá para alejarlos de hacer un trato con Beijing. En junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera de los Estados Unidos incluyó a Panamá como un país que no estaba intentando seriamente detener el lavado de dinero, y al mes siguiente asumió un nuevo gobierno que no era tan pro-China como lo había sido la administración anterior. Pero China no ha renunciado a sus deseos panameños. El Canal de Panamá se inauguró el 15 de agosto de 1914. Durante cerca de un siglo, Estados Unidos manejó los detalles del canal, a veces de manera no tan sutil. En los años 40, el Departamento de Comercio de Estados Unidos estableció una zona de libre comercio en Colón, Panamá, cerca de la entrada al canal. Esta área se conoció como la Zona Libre de Colón y permitió a empresas estadounidenses como Gillette, Coca-Cola y Pfizer comenzar a operar en América Latina. Hoy, el dominio del gobierno y empresas estadounidenses en la región enfrenta una amenaza seria. Actualmente, cerca del 40% de todas las importaciones en la región son productos chinos. Lo aterrador para Estados Unidos es que este número solo aumenta. Más empresas chinas usan la Zona Libre de Colón para acceder a mercados latinoamericanos y, simultáneamente, incrementan el uso del Canal de Panamá para transportar importaciones y exportaciones chinas. No es sorprendente que las empresas chinas se establezcan en la Zona Libre de Colón para aprovechar los puertos, pero el crecimiento de su influencia en Panamá está disminuyendo el control de Estados Unidos en la región. Hasta ahora, los Estados Unidos todavía tienen una presencia dominante, pero eso podría cambiar en cualquier momento, ya que China parece ser implacable en su deseo de aumentar su influencia en y alrededor de Panamá. Desde que el grupo China Landbridge adquirió la isla Margarita en 2017 para construir el Puerto Colón Container Terminal en Panamá en alta mar, el gobierno de los Estados Unidos ha mostrado preocupación. Este lugar, antes una base militar estadounidense, se emplea ahora en una guerra económica y diplomática contra Estados Unidos. A pesar de que se prevé que el puerto costará más de $1.000 millones, refleja perfectamente la estrategia china en América Latina. Una vez que se finalizó el acuerdo, muchos más políticos en los Estados Unidos comenzaron a darse cuenta de cuán poderosa se había vuelto China en la región. Ahora sabemos cómo China logró sellar América Latina de los Estados Unidos, pero aún no hemos entrado exactamente en por qué Beijing está enfocando tanta atención y recursos en la región. Algunas razones no te sorprenderán, otras te impactarán. Razón 1. Taiwán. Es curioso que una isla lejana a América Latina sea una de las razones por las que China busca fortalecer su posición en la región. Te sorprenderá que es un motivo principal de la expansión de China en el hemisferio occidental. Antes de que China adquiriera la tierra para el Puerto Colón Container Terminal en Panamá, el gobierno panameño se alió con Estados Unidos y otras potencias occidentales para criticar la agresividad china contra Taiwán. No obstante, tras concluir el acuerdo, Panamá tenía otra perspectiva del tema. A menos de una semana del inicio de la construcción del puerto, el gobierno de Panamá retira su apoyo a Taipei y se alinea con Beijing en el conflicto del Mar del Sur de China. Y Panamá no es de ninguna manera el único país latinoamericano que ha cambiado su apoyo de Taiwán a China.
Solo 14 países a nivel mundial mantienen relaciones diplomáticas con Taipei. Es importante destacar que, aunque Estados Unidos y otras potencias occidentales apoyan a Taiwán y lo reconocen de manera no oficial como una nación soberana, no tienen relaciones diplomáticas con la isla debido a las represalias de China. Hablar de Taiwán es algo confuso debido al poder económico y diplomático de China en la región. Existen 3 posturas técnicas que las naciones adoptan respecto a Taiwán. La primera es que las naciones tienen relaciones diplomáticas con la República Popular de China y absolutamente ninguna relación con Taiwán porque no lo reconocen como una nación soberana. Esto incluye gran parte de África, el Medio Oriente y partes de Sudamérica. La segunda postura indica que los países mantienen relaciones formales con China y acuerdos informales con Taiwán, abarcando gran parte del mundo fuera de la primera categoría, incluyendo a Estados Unidos y la mayoría de Europa. La tercera postura son las naciones que no tienen relaciones formales con China y solo tienen lazos diplomáticos con Taiwán, que son Belice, Guatemala, Haití, la Santa Sede, Honduras, Islas Marshall, Nauru, Palau, Paraguay, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Suazilandia y Tuvalu. A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó recientemente que ayudarán a Taiwán si China lo invade, ambos países aún carecen de relación diplomática formal. Esto tiene que ver con que Beijing ha declarado que cualquier nación que intente establecer relaciones diplomáticas formales con Taipei sería comparable a que la nación cometiera un acto de guerra. China está aislando con éxito a Taiwán del resto del mundo, y está muy claro que el objetivo principal es eventualmente apoderarse de la isla y ponerla bajo el control de Beijing. Sorprendentemente, el robo de América Latina está facilitando a China hacer exactamente eso. Un Taiwán más aislado facilitará su eventual conquista por China. El gobierno chino avanza hacia su objetivo con cada nación que rompe relaciones con Taipei. Por eso, cuando Panamá decidió alinearse con Beijing en vez de Taiwán, causó gran preocupación. Aun si un gobierno piensa que Taiwán debería ser una nación soberana, hay poco que pueda hacer. China ha declarado que no comerciará ni formará relaciones diplomáticas con ningún país que reconozca oficialmente a Taiwán. Esa no es una opción para casi todos los países latinos. Muchas naciones dependen tanto de las importaciones chinas y de exportar a China que si Beijing rompe relaciones diplomáticas, sus economías se paralizarían. China usa su influencia en América Latina para aislar más a Taiwán. De los 21 países latinoamericanos, solo 4 todavía reconocen formalmente a Taiwán, y ese número probablemente disminuirá a 0 ya que Paraguay está muy endeudado con China, y es probable que Honduras, Guatemala y Belice se vean influenciados por el poder económico de China en el futuro. China tiene tanto poder económico que puede incentivar a los gobiernos a hacer lo que quiere en América Latina prometiendo inversiones y fondos para ayudar a sus economías a crecer. Como mencionamos, el dinero habla y China lo está empleando para lograr sus objetivos en América Latina. Razón 2. Aumento del poder blando. El comercio e inversiones en América Latina benefician económicamente a China. No obstante, su continua inversión en la región no solo se relaciona con el dinero, sino también con el poder blando. El poder blando es la habilidad de influir en las preferencias de otros mediante el atractivo. En esencia, China aspira a moldear su propia narrativa y convencer al mundo de que está haciendo el bien. Esto puede realizarse tanto a nivel gubernamental como mediante la indoctrinación ciudadana. Al moldear las percepciones del pueblo latinoamericano, Beijing espera alejar a muchos países de sus estrechos lazos con los Estados Unidos y atraerlos hacia una relación positiva con China. Lo sorprendente es que siempre han tenido éxito en esto, una de las razones por las que China ha arrebatado gran parte de América Latina a los Estados Unidos. Cada vez más naciones y gobiernos locales ven a China como una alternativa viable a los Estados Unidos o cualquier país europeo del que dependan. El presidente Xi Jinping ha visitado América Latina no menos de 11 veces desde que asumió el cargo en 2013. Las giras diplomáticas se realizaron para firmar acuerdos y demostrar a Latinoamérica que China puede ser un aliado y amigo. Xi prometió crecimiento económico y más empleos para la persona promedio. Claramente, China podría no preocuparse por un agricultor chileno o un empresario mexicano de nivel medio, pero al construir la idea de que China los asistirá, altera su perspectiva mundial. Cualquier cosa que Beijing pueda hacer para aumentar el favor con América Latina perjudicará el control de los Estados Unidos en la región. China incluso ha firmado asociaciones estratégicas integrales con Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela.
Esta es la clasificación más alta que hace con sus aliados diplomáticos, y son estas naciones donde la influencia china está creciendo más rápido a medida que escribe una nueva narrativa sobre los beneficios que puede tener una relación diplomática con Beijing. Razón 3. Efectivo. La expansión china en América Latina busca no solo debilitar el poder de Estados Unidos, sino también generar ganancias y asegurar recursos que permitan el crecimiento económico de China. El principal socio comercial de muchos países sudamericanos ya no es Estados Unidos, sino China. Ser el socio comercial principal de un continente conlleva grandes beneficios. Los productos chinos se comercializan en toda América Latina, enviando una gran cantidad de recursos naturales a China. Cada relación diplomática de China trae beneficios económicos. Esto puede tomar la forma de increíbles ofertas en gas natural y petróleo, o podría ser que a China se le permite minar o construir infraestructuras sin que molestos reguladores ambientales o de derechos humanos se interpongan. Todo esto reduce costos, aun si conlleva muertes evitables y destrucción planetaria. Algunas economías en desarrollo de América Latina necesitan un impulso que China está dispuesta a proporcionar a cambio de futuros acuerdos comerciales exclusivos. Cuando China invierte en un país, no es por la bondad de sus corazones, sino porque esperan un retorno de su inversión en el futuro. Sí, una ventaja es debilitar la influencia de los Estados Unidos en la región, pero otra es que a medida que los países latinoamericanos se vuelven más fuertes, solo traerá más dinero para China. En algunos casos, China solo busca explotar los recursos de una nación sin importarle si esto conduce a un colapso económico. Pero al final, incluso este tipo de situaciones se reducen a dinero. Razón 4. Votos de la Organización de las Naciones Unidas. No solo Estados Unidos ha ignorado a América Latina en las últimas décadas, sino también la comunidad internacional. China ha capitalizado esto invirtiendo en la región. Han obtenido gran apoyo diplomático en entidades como la Organización de las Naciones Unidas a cambio. Cada vez más países latinoamericanos están inclinándose hacia las preferencias de China. Incluye a países como República Dominicana, El Salvador y Panamá, modificando su postura sobre el reconocimiento de Taiwán. No obstante, la influencia de China sobre América Latina ha traído consigo diversos beneficios en el ámbito internacional. China puede contar con el apoyo de países latinoamericanos en votaciones para nombrar sus representantes en instituciones multinacionales. Al votar por normas o leyes internacionales, China ahora tiene la capacidad de inclinar el resultado a su favor, utilizando su influencia sobre los países que dependen de ellos. Es evidente por qué preocupa a naciones como Estados Unidos y sus aliados que China tenga más poder sobre países latinoamericanos, luchando arduamente para contener su influencia. Que China arrebate América Latina a Estados Unidos tiene ahora más repercusiones internacionales. Estados Unidos continúa como única superpotencia mundial, y China no parece poder igualar esa influencia pronto. No obstante, incluso la única superpotencia mundial luchará contra un frente unificado de naciones pro-chinas. Esta es una crisis real para los Estados Unidos y un motivo principal del esfuerzo de Washington para contrarrestar la creciente influencia china en América Latina. ¿Es ya muy tarde? El creciente poder de China en el escenario internacional es imparable. Hay más naciones en desarrollo en todo el mundo que países de altos ingresos. China se ha establecido como un inversor y aliado para naciones menos económicamente avanzadas que ciertos países occidentales. Sin embargo, esto se hace sin ética ni consideración por el futuro de la nación. China invirtiendo dinero en economías en desarrollo sin planificación de sostenibilidad o estipulaciones sobre cómo se pueden usar los fondos podría llevar al colapso de las economías en el futuro. Sin embargo, a China solo le importa el aquí y ahora. Lo crucial para ellos ahora es usar su poder e influencia en América Latina y globalmente para formar normas y regulaciones globales para su beneficio. Una razón principal por la que Beijing prioriza los lazos diplomáticos y económicos con los países de América Latina es esta. Si logra ganar el apoyo de la comunidad internacional, reducirá el poder de los Estados Unidos. China aún está lejos de este objetivo y necesitará invertir más dinero, tiempo y construcción de relaciones en América Latina si espera crear algún aliado formal en el hemisferio occidental. Razón 5. Presencia militar. Un subproducto de la inversión de China en América Latina es que las naciones con los lazos más estrechos con Beijing, o al menos aquellas que están más endeudadas, tienden a inclinarse hacia formas de gobierno más autoritarias. No es sorprendente que China esté difundiendo tanto su riqueza como su ideología. Además, es más sencillo para un gobierno autoritario colaborar con otro, dado que es menos probable que puntos de vista opuestos obstaculicen su labor. En países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, China ha promovido y financiado ideologías populistas. Esto se debe a que estas ideas están más en línea con la estructura comunista que China utiliza en casa. Dicho esto, el comunismo en China no es el comunismo ideal donde todos son iguales. Se usa como excusa para que una dictadura dirija la nación. Esto también empezó a suceder en algunos países de América Latina.
En la Guerra Fría, este cambio ideológico era lo que Estados Unidos buscaba evitar. Ahora, en lugar de la Unión Soviética amenazando la seguridad de naciones cercanas a Estados Unidos, es China quien lidera una guerra ideológica similar. Beijing critica el avance de ideologías occidentales hacia su frontera, pero hace lo mismo en América Latina. El creciente autoritarismo de los gobiernos en América Latina y su cambio de postura hacia China podría facilitar a Beijing el desarrollo de alianzas y la construcción de bases militares en el hemisferio occidental. Si Estados Unidos se resiste a tal resultado, tiene poco terreno donde apoyarse. Durante décadas, Estados Unidos ha construido y expandido bases militares en el Pacífico y países cercanos a China. Sería difícil argumentar que China está siendo más agresiva que los Estados Unidos si construyeran sus propias bases militares en América Latina. Aún no estamos allí, pero no es difícil ver un futuro en el que los países que dependen más de China para su salud económica se vean obligados a aceptar una presencia militar china dentro de sus fronteras. Entendemos por qué y cómo China está asumiendo el control de América Latina. Ahora, ¿qué hace Estados Unidos para frenar la expansión china en el hemisferio occidental? ¿Y es tarde ya? En 2018, los Estados Unidos lanzaron la iniciativa América Crece. Fue ideado para desafiar la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de China. América Crece buscaba asistir a las naciones latinoamericanas para atraer inversiones privadas, siguiendo reglas de transparencia basadas en prácticas internacionales destacadas. Un ejemplo es la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, que planeaba invertir $1.000 millones en el sector privado guatemalteco para generar empleos. El proyecto todavía tiene resultados pendientes y China no ha mostrado interés en Guatemala hasta ahora. Aunque las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos se fortalezcan, esto no ayudará a Estados Unidos a ganar influencia sobre otros países latinoamericanos aliados con China. También es importante destacar que estas inversiones estadounidenses tienden a no ser tan atractivas como las inversiones chinas, que no vienen con reglas o regulaciones. Cuando un gobierno debe seguir ciertas estipulaciones para usar fondos otorgados, no puede usarlos a su discreción. Estas regulaciones se establecen para asegurar que los fondos no se malgasten, pero prácticamente todos los gobiernos del mundo están llenos de corrupción. Pese al creciente influjo de China en América Latina, el gobierno de Estados Unidos parece indiferente o responde lentamente, lo que preocupa a muchos expertos en asuntos latinoamericanos. El dinero y los acuerdos comerciales ofrecidos por Beijing no se están realizando de manera sostenible y conllevan algunas consecuencias graves en el futuro, como la dependencia total de China. Estados Unidos tiene un siglo de acuerdos comerciales, ayuda e inversiones en América Latina, por lo que ya tiene una base sólida con muchos de los gobiernos. Tomará tiempo para que China desgaste estas relaciones, pero parece que lo ha estado haciendo bastante bien hasta ahora. Pero por esto la influencia y el poder suave de China son cruciales para su objetivo final, conscientes de que no pueden modificar la percepción de América Latina de inmediato, pero con suficiente tiempo, podrían debilitar la confianza de la gente y gobiernos latinoamericanos en los Estados Unidos y mejorar su imagen de China. No se puede negar que los Estados Unidos todavía gastan mucho más dinero en desarrollo y ayuda en América Latina que China. No obstante, China podría compensar lo gastado creando nuevas narrativas, influenciando políticas y controlando las telecomunicaciones de América Latina. En administraciones anteriores, Estados Unidos parecía ignorar a América Latina frente a otras regiones, mientras China invertía más en la zona. Los gobiernos y la gente de América Latina han tomado nota de esto. Si los Estados Unidos no fortalecen sus lazos con los países de América Latina, podría ser cuestión de tiempo que todos se alíen con China. Ve por qué China nunca será una superpotencia mundial, o considera el plan de China, Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte para la Tercera Guerra Mundial.